Qué bueno. Se formó la locura pentecostal. Yo lo hacía porque no veo mis zapatillas. Bueno, eso. Qué rico. Ese canto, el último adelantado, tiene una elegancia, algo especial. ¿Ven? El canto que acaban de entonar tiene una elegancia especial. Ese cuando la gracia de Dios está ahí, es para Él. Amén. Él merece lo mejor. ¿Cuántos saben que es para Él? Amén. Aleluya, tremendo, tremendo. Bien, quiero seguir agradeciendo al Señor y al pastor Caballero por el privilegio que me permite ser partícipe de lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo en este retiro especial. En Efesios capítulo 6, verso 17, Efesios 6, 17, toda parte del versículo, dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo quiero hablar acerca de tomando la espada del Espíritu. ¿Ven? Tomando la espada del Espíritu. Este versículo, hermano, que hemos citado y ustedes, la mayoría han leído, es parte de lo que se conoce como la armadura de Dios, donde el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Efesios, del versículo 10 hasta el versículo 18, él presenta a la iglesia sobre armas espirituales que el creyente debe de estar siempre equipado para poder vencer en la batalla que está librando contra el enemigo. En el versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego menciona por qué. Habla de que no tenemos lucha contra carne y sangre, contra seres humanos, sino contra Satanás y su ejército maligno muy bien organizado. Habla de principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales, maldad en las regiones celestes. Habla también acerca del día malo, un día que no dura 24 horas. Es un tiempo que tiene que ver con tiempo de prueba, tiempo difícil, como Job, que tuvo su día malo. Y en el Salmo 91 el Señor habla, en el Salmo 27, que el Señor nos librará del día malo. Si nosotros lo buscamos, si la presencia de Dios es lo más importante de nuestra vida. Dice: una cosa le he mandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Verdad? Sé que Él me ocultará en su tabernáculo en el día del mal. La palabra allí, la casa de Dios, no se refiere solamente al santuario formal donde nosotros nos reunimos para adorar a Dios como pueblo de Dios. Se refiere a la presencia de Dios. ¿Ven? Salmo 91 habla de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso habla de la presencia de Dios. Habitar en esa atmósfera de la presencia de Dios, de la cobertura de Dios. Y en esa presencia, ¿verdad? Esa fortaleza de Dios
hay ciertos principios que Dios estableció que si nosotros los ponemos en práctica, siempre veremos la victoria, o recibiremos la victoria, Dios recibirá la gloria. Por ejemplo, cuando habla de la justicia, la coraza de justicia, lo más importante no es la palabra coraza, es la palabra justicia. La coraza es solamente una manera de analogía que Pablo está utilizando el ejemplo de un soldado romano cuando él se prepara para el servicio militar. Pero lo más importante son los principios. La justicia habla de ceñirse por la verdad, o sea, el cinturón de la verdad. Lo más importante ahí no es el cinturón, es la verdad. Habla del calzado, del apresto del evangelio de la paz. Lo más importante ahí es el evangelio de la paz. Y así, el tiempo de la salvación, caso. Lo más importante ahí no es el tiempo, es la palabra salvación. Y cuando habla acerca de la espada del Espíritu, él está utilizando el ejemplo de una espada de soldado romano, de doble filo, pero realmente eso representa la palabra de Dios. Y nos dice que debemos de tomar esa espada. Ahora, en la Biblia hay dos términos donde se traduce en nuestro idioma la palabra de Dios. Una viene del griego logos y el otro viene del griego rema. Cuando se habla de logos, en sí se refiere a un asunto a tratar, un tema en sí a tratar o la declaración de algo. Por ejemplo, ese término se utiliza mucho en el campo científico, cuando se habla de la psicología. El trabajador de la psicología es psicólogo. La última dos sílabas, logo, ahí donde viene esa palabra. Y es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con el alma, las emociones, el aspecto intelectual del hombre. Existe también la sociología. La palabra logía o logo habla de conocimiento o tema específico de algo. Ahora, nosotros aplicándolo a la palabra de Dios, se refiere a la escritura. Porque la escritura, hermano, el tema de la Sagrada Escritura, ¿qué es? Es Dios. Y las Sagradas Escrituras revelan quién es Dios, la existencia de Dios, su carácter, revela la manera como Dios trata con su creación y con sus criaturas, revela la voluntad de Dios, revela lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, revela el hombre, quién es el hombre, de acuerdo a lo que dice Dios, de dónde viene el hombre, Dios lo creó, su destino eterno, todo de acuerdo a lo que Dios declara del hombre. Entonces esa palabra logos también se refiere a algo que Dios dice, una declaración divina en sí. Por ejemplo, en Hebreos 4, verso 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Allí se refiere a una declaración unicial de Dios. O sea, el escritor de Hebreos le está hablando a cristianos judíos que debido a las persecuciones ellos se sentían tentados a abandonar la fe cristiana, el evangelio de Jesucristo, y volver a su antigua religión, el judaísmo. Entonces, el escritor le advierte que si ellos hacen eso, ellos cometerían el pecado de la apostasía, de dar la verdad de Dios para ir a un error, cometer un error, y ya no habría perdón para ellos. Entonces, él habla acerca del reposo del Señor, que está en obedecer a Dios, que vivir en Cristo Jesús, y utiliza el ejemplo de Israel, donde Israel en el desierto no entró a la tierra prometida, que era su reposo.
Si ellos obedecían a Dios, ellos entrarían en la tierra prometida y gozarían de la bendición de esa tierra. Y en ese sentido ese era el reposo para ellos. Y él lo aplica ahora a estos hermanos judíos, dándole a entender que no cometieran el mismo error, porque las consecuencias serían iguales o peores que Israel, que murió postrado en el desierto de la generación de Moisés. Entonces, en base a eso, él dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Él está hablando cuando Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Esa declaración divina era una declaración judicial de Dios, una declaración de castigo contra aquellos que no atendieron a la voz de Dios en el desierto y no le creyeron a Dios. Así que luego se refiere así a algo que Dios dijo, a la Sagrada Escritura, algo que ya Dios habló en su palabra y está plasmada allí. Pero la palabra rema en sí se refiere a lo que podríamos llamar una palabra viva, una palabra hablada. Rema se refiere a una palabra específica para una persona específica, para un tiempo específico, para cumplir un propósito específico o llenar una necesidad específica. Rema es cuando usted oye la voz de Dios, cuando en ese momento Dios le habla. Puede ser a través de una predicación, algo que el predicador dijo, que usted sabe que el Espíritu Santo le está hablando, una profecía, una palabra de ciencia, ¿no? Dios te habla, una palabra de sabiduría, una visión de Dios, un sueño. O sea que tú sabes que Dios te está hablando. Eso ya se refiere a que en ese momento tú sientes que Dios te está hablando. Ese rema. En el versículo que citamos en Efesios 6, 17, cuando dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios allí. La palabra de Dios es una traducción del español que viene del griego, rema. Rema. Ahora, una de las cualidades de un cristiano victorioso es que su vida es guiada por rema. La Biblia dice que las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Ese término, oyen su voz, se refiere a rema. Y también la Escritura dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. O sea que ningún hermano puede decir que Dios no le habla. Dios nos habla. El verdadero cristiano, siempre Dios le habla. Y más, tiene el Espíritu de Dios. Es templo del Espíritu de Dios. Y Jesús llamó al Espíritu de Dios el Espíritu de verdad, que nos guiaría a toda verdad. Así que Dios nos habla. Constantemente Dios nos habla. Lo que pasa es que hay hermanos que hacen como que Dios no le habla. Pero realmente el verdadero cristiano, Dios le habla. A una iglesia que está en la situación más terrible, Dios le habla. Las 7 iglesias de Asia Menor es un ejemplo. Cada una de estas iglesias tiene una condición diferente, de la mejor a la peor. Y aún la iglesia de la Odisea, que Jesús no menciona ninguna virtud, Dios le habló. O sea, todo verdadero cristiano en toda iglesia, Dios le habla. Entonces, una cualidad de una iglesia que se mueve en victoria es aquella iglesia que se mueve en la palabra viva de Dios, en el rema de Dios. Una iglesia que aprende a oír la voz de Dios y obedecer la voz del Señor.
¿Dónde nosotros podemos ver la importancia del rema de Dios? Bueno, en la creación de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué Dios usó? Dios usó su palabra. ¿Cuál palabra él usó? Rema. Dice la Biblia en Génesis 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Hebreos capítulo 11, verso 2, dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y ese versículo, cuando habla de la creación de Dios, habla de que Dios creó los cielos y la tierra de nada. La mayoría de los versículos en la Biblia que hablan de la creación de Dios, hablan de que Dios creó la cosa de lo que ya había. Lo que sí habla de eso, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice que, y dijo Dios, y mientras Dios hablaba, las cosas se hacían. Pero Dios partió de lo que ya había allí, aunque estaba en desorden y estéril. Así significa que no había vida, había caos. Entonces Dios toma lo que estaba allí y Dios recrea. Claro, Él creó una vida nueva, pero me refiero a la misma tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Había agua. Entonces Dios, de lo que ya había, Él habla y crea cosas nuevas. Pero en el versículo el 1, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, es que Dios de nada, Dios hizo los cielos y la tierra. Y la Biblia dice que de la palabra de Dios, Dios lo creó. Cuando usted lee el versículo 2, dice que Dios comenzó a hablar. Y la frase que se repite en el capítulo 1 es, y dijo Dios. Y cada vez que Dios decía algo, se hacía. O sea que todo lo que Dios creó fue por su palabra. Ahora nosotros decimos que la palabra de Dios tiene poder. No. La palabra de Dios es el poder de Dios manifestado para hacer lo que Dios quiere. En Hebreos, el capítulo 1, el escritor dice que el Señor Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No dice con el poder de su palabra. Dice con la palabra de su poder. O sea, otra palabra que cuando Dios habla, Dios activa su poder para hacer lo que Él quiere. Dios hace todo a través de su palabra. Cada vez que Dios va a hacer algo, Dios habla. O sea que Dios emite un rema. Dice la Biblia que Dios no hará nada sin que lo revele primero a sus siervos, los profetas. Cada vez que Dios va a hacer algo, hermano, y yo estoy insistiendo en esto para crear la base para lo que sigue. Dios no hace nada sin un rema. ¿Amén? Cada vez que Dios va a hacer algo, Dios expresa un rema. En todo. Absolutamente nada Dios hace si no es por su palabra. En Isaías 55 dice que así como Él envía la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace germinar y da pan al que come y semilla al que siembra, así será su palabra, la palabra que sale. Eso es rema. Usted sabe que si no hay lluvia, no hay vida. ¿Cuándo sabe eso? Si no hay lluvia, no hay vida. Entonces Dios está usando la analogía de la lluvia, del agua que viene del cielo, de la atmósfera, para entender que el Señor sustenta la vida a través de la lluvia. Y Él dice, bueno,
Asimismo, será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para la cual yo la envíe. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí para los hermanos que Dios usa mucho en hablar la palabra. Los predicadores, los hermanos que Dios usa de profecía, de cualquier forma que el Espíritu Santo te usa. Cada vez que tú vas a hablar la palabra, ejerce fe. Porque esa palabra dice la verdad que no va a regresar vacía. Aún cuando la habla del don de profecía, en Romanos 12, dice que el que Dios usa de profecía debe profetizar de acuerdo a qué? Según la medida de qué? De fe. Así que, si tú eres un predicador, un maestro, bueno, un hermano que en un momento dado Dios usa evangelismo, siempre activa o que tu actitud sea de fe. Porque si es la palabra de Dios que sale de tu boca, que sale de la boca de Dios, dice Dios que no volverá vacío. Aunque parezca que no hay razón, siempre hay una razón por la cual Dios habla. Siempre. Ahora en la parábola del sembrador, que muchos creen que solamente eso se refiere al evangelismo, no. Esa parábola no solamente se refiere al evangelismo. Cada vez que Dios habla, le habla a alguien, esa parábola se cumple para bien o para mal. Cada terreno representa a una persona específica. Y de los 4 terrenos, uno dice que esos son los que oyen y entienden y son hacedores de la palabra, que dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. O sea, siempre, hermano, esa palabra no regresará vacía. Yo estaba dando una enseñanza sobre eso de que Dios quiere crear cosas nuevas en este año y Él quiere hacerlo a través de la palabra de Dios, que Dios quiere poner la palabra, y esa es una enseñanza donde yo estoy pastoreando, que Dios dio a la iglesia, que Dios quiere hacer cosas nuevas, pero Dios quiere hacerlo a través de su palabra, que Él quiere ponerlo en la boca de sus hijos. O sea, que Dios pone su palabra en nuestra boca. Y cuando nosotros declaramos esa palabra, Dios va a hacer cosas nuevas. Aún de lo que parece que no, Dios lo hace. Entonces, estuvimos hablando de Ezequiel en el valle de Hueso Seco. Que Dios le pregunta al profeta, ¿vivirá de todo eso? Y Ezequiel fue sabio. Él no dio su opinión. Él dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y Dios dijo, ajá, por cuanto respondiste bien ahora, yo agarro mi palabra y yo lo pongo en tu boca. Y cuando tú hables esa palabra, esos huesos vivirán. Y Ezequiel no habló nada de él, porque la obra de Dios no va a avanzar y los milagros no van a ocurrir, o las almas se van a salvar por nuestra palabra, no. Es por la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí están los resultados. Y qué bueno es saber que el nombre de esta iglesia tiene que ver con eso. ¿Ven? La palabra de vida. Pero no solamente es una iglesia que tiene el nombre por un nombre, sino que la practica. Y por eso usted ve el resultado. ¿Ven? Por eso usted ve el resultado. Yo me acuerdo la última vez que estuve ministrando, hablé sobre, creo que el poder de la adoración, algo así. ¿Verdad? Usted estaba alabando aquí, hermano, con todo su corazón. ¿Usted cree que no ocurren cosas en el ambiente? Claro.
Hay cosas que ocurren en el ambiente. Lo que pasa es que hay cosas que ocurren ahora, que usted no lo ve ahora. Los resultados usted no lo ve ahora, usted lo va a ver después. Pero algo ocurre en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que decía la palabra del Señor. Aplaudan si quieren hacerlo fuerte. Algo ocurre. Algo que me decía el pastor, que se me pega algo. Me quedó otra de mis zapatillas. Pero bueno, vamos acá. Sí, hermano. Yo estuve hablando y tiene relación con este tema sobre el llamamiento de Isaías. Después que Dios trata con Isaías, purifica sus labios. El Señor, hay una conversación en la Trinidad donde dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Y él le pregunta: ¿hasta cuándo? O mejor dicho, cuando él responde así, el Señor le dice: ve y anda y háblale. O sea, Dios le dice a Isaías la clase de gente que él le va a hablar. Y Jesús después habló de eso. Cuando habló de la parábola, ¿por qué él hablaba de parábola? O sea que Dios le estaba diciendo a Isaías que la gente que él iba a profetizar iba a ser gente de corazón duro. Y por su corazón duro no iban a entender la palabra y no iban a recibir sanidad, no iban a recibir bendición. Y él le pregunta: ¿hasta cuándo? Y él le dice: bueno, hasta que no haya morador en la tierra. Otra palabra, hasta que el juicio de Dios caiga sobre Israel y sean llevados cautivos y las ciudades sean destruidas. Pero luego le dice: pero así como el árbol se corta y queda la 10ª parte, dice, aún así, ese tronco va a volver nuevamente a crecer. Otra palabra le está diciendo: tú vas a profetizarle a un pueblo que no va a oír tu palabra o la palabra de Dios en tu boca. Pero aún así, más adelante se verá el fruto. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Amén. Ahí está Ezequiel. Él le dijo cuando lo llamó al ministerio: la gente que tú le vas a hablar son gente rebelde, casa rebelde. Le dice: háblale mis palabras, ya sea que escuchen o dejen de escuchar, porque son casa rebelde, porque no me quieren oír a mí. Le habló de que aunque mueres en salsa, en medio de salsa, de escorpión, no temas. ¿Cómo te crees que se refiere a salsa y a escorpión? Está hablando de gente mala. Y le dice: aún así, siempre sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Y mira, hermano, hasta el día de hoy la profecía de Ezequiel son de bendición. O sea que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Dios nunca anda perdiendo el tiempo cuando hace algo. ¿Ven? Él no pierde tiempo. Y cuando Dios te da una palabra, hermano, hay un propósito. Y ese es lo mejor que te puede ocurrir, o puede ocurrir cuando Dios te habla. Y Isaías, Dios lo dice en Isaías de esta manera: que así como son más altos los cielos de la tierra, así los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Siempre hay un propósito definido cuando Dios te habla. Hay momentos cuando hay conflicto entre lo que dice el hombre y dice Dios. Hay momentos que Dios te habla, pero tú crees que lo que tú piensas es mejor. Siempre Dios tiene la razón. Siempre lo que Dios dice es mejor de lo que tú digas.
sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Siempre será de esa manera. Hay varias, o sea que Dios utiliza el rema para diferentes cosas que Él quiere hacer. Yo voy a mencionar solamente 2 o 3. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a los discípulos en Lucas 8, pasemos al otro lado, en la barca. ¿Recuerdan ese relato bíblico? Pasemos al otro lado, en el lago de Genesaret. Esa palabra, ese mandato, pasemos al otro lado, era el rema para los discípulos. Pasemos al otro lado, es un rema. Cuando Dios te dice algo que hagas y tú te mueves obedeciendo a Dios, tu movimiento es en esa palabra. Lo que tú estás haciendo es en esa palabra. Porque tú estás obedeciendo lo que Dios dijo. Y cuando Dios te manda a hacer algo, el enemigo no va a quedarse con los brazos cruzados, dejando que tú obedezcas a Dios. El enemigo va a tratar de evitarlo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que cuando Dios dice algo, el reino de él va a sufrir pérdida. Amén. Y estamos en una guerra. Así que cada vez que Dios te dice que hagas algo, hermano, no espere que todo será color de rosa. Viene la oposición. Pero cuando venga la oposición, no interprete eso como una derrota. Contrario, interprétalo, hermano, como una señal de que algo grande y bueno se acerca para tu vida. Porque el rema de Dios te lleva a cosas mejores. Amén. Cuando ellos se mueven en la barca, en el lago, usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Se levantó una gran tempestad contra ellos. Y dice que los vientos hacían que las olas, el agua entrara a la barca. Y parecía que la barca se iba a hundir, se cangregaba. Pero note la actitud de Jesús. Una actitud no natural, no normal. Dice que en medio de esa situación, Jesús estaba durmiendo. No es normal que un hombre en una barca que está en una tempestad, donde la barca se está hundiendo, esté durmiendo. Eso no es normal. Pero usted sabe por qué Jesús sí lo hacía. Porque Jesús no es cualquier hombre. Jesús es Dios. Y Dios puede estar en una barca que se está hundiendo y él duerme y eso no le molesta. ¿Saben por qué? Porque aún durmiendo Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de todas las cosas. Y todo lo que Dios hace le sale bien. Aunque el diablo trate de baratarlo de Dios, aun que él desbarate, aún así siempre a Dios le sale bien, porque todo lo que Dios hace siempre le sale bien. Nunca Dios falla en nada. Así que Dios estaba durmiendo, Dios estaba durmiendo, porque Jesús es Dios. Y la Escritura enseña de que Dios actúa en fe. Dios es un Dios de fe. Él nunca nos manda a hacer algo que Él mismo no lo haga. Es que todo lo que Dios hace, lo hace en fe. Dice la Biblia que Dios llama a las cosas que no son como si fuese. Eso es fe.
No hay nada de Dios habla y ocurre la cosa. Cuando el Señor le dio a los discípulos en una ocasión, tener fe en Dios. En el griego dice tener la fe de Dios. Y dice la verdad que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Todo lo que Dios hace, lo hace en fe. Entonces, Dios estaba durmiendo. Y los discípulos temerosos lo despertaron. Y la Escritura dice que Jesús le habló a la tempestad, calla y enmudece, y todo se calmó. O sea, Dios nunca te va a decir que haga algo y Él no va a estar contigo. ¿Eh? Pasemos al otro lado y Dios, vaya, si no me quedo acá. No, Dios está, Jesús estaba en la barca. Así que si Jesús está en la barca, aún con más razón, el diablo no puede hundir esa barca, porque Jesús está en la barca. Y lo que Dios comienza, Él lo termina. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. ¿Ven? Tenemos que aprender a descansar en el Señor. ¿Cómo se descansa en el Señor? Descansando en lo que Él dice. Amén. Amén. Ahora, la historia no termina ahí. Porque algunos, cuando leen, creen que la historia terminó cuando ya ellos arribaron. No. Habla de una situación que se dio al otro lado. ¿Quién recuerda? ¿Hay un endemoniado ahí? Marcos 5 dice que eran 2. Claro, Lucas más bien está hablando desde el punto de vista del testimonio de uno o de algunos testigos en relación a uno de ellos. En Lucas el enfoque es de uno. No hay contradicción. ¿Por qué Jesús dijo, pasemos al otro lado? Usted sabe que Jesús liberó a ese hombre y después la gente le rogaron, no te queremos aquí. ¿Usted cree que Dios no sabía que eso iba a pasar? Dios sabía que Jesús no iba a ministrarle a otra gente. Solamente Jesús le ministró a ese hombre, claro, dos, pero estoy enfocándome en ese hombre. Jesús le ministró a ese hombre. ¿Usted cree que Dios lo sabe todo, hermano? Ese pasemos al otro lado era por ese hombre. Era por ese hombre. Y no solamente por ese hombre, porque cuando Jesús iba a regresar nuevamente al otro lado, Él le rogó a Jesús que quería irse con él. Y Jesús le dijo, no, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y dice que ese hombre comenzó a anunciar en Decápolis lo que Dios había hecho con él. Por eso Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y los demonios que estaban al otro lado sabían que venía Jesús. Y el enemigo no quería que Jesús llegara al Gadareno. El diablo sabía que Jesús se acercaba a ese hombre. Y el diablo levantó una tempestad para evitar que Jesús liberara a ese hombre. Porque el diablo sabía que si ese hombre se acercaba a Jesús, iba a quedar libre. Porque él vino a deshacer las obras del diablo. Él lo sabía. Así que cada vez que Dios te da una palabra para hacer algo, hermano, Dios puede ir más allá que tú. Amén. Hay cosas que tú no ves que Dios ve. Dios ve el final del camino. Dios nunca va a hacer algo
decirte que haga algo por hacerlo ya. Hay propósito de Dios y ahí están involucradas las almas. Una iglesia, la iglesia que va de victoria en victoria, es una iglesia que tiene tres cosas. Número uno, es una iglesia que tiene carga por las almas. Es una iglesia que tiene pasión por las almas. Es una iglesia que vive en el fundamento de la palabra, tiene doctrina sana y es una iglesia que siempre se mueve en la voluntad perfecta de Dios. Y para moverse en la perfecta voluntad de Dios, tiene que ser una iglesia que se mueva en el rema de Dios. Que cuando Dios dice, esto, usted va a hacerlo. Que cuando dice, ve por acá, la iglesia se va por allá. Esa iglesia no hay nadie que la detenga. Gloria a Dios. Nadie puede con una iglesia así. Amén. Pasión por las almas. Fundamento de la palabra. Y que se mueva en la perfecta voluntad de Dios. La palabra, hermano, el término rema, la palabra viva, yo la veo como si fuera como un globo, vamos a ponerlo así. Como una esfera. Que Dios te dice algo y luego tú comienzas a moverte en esa palabra. Y la palabra es como algo que tú estás, tú te mueves en ese. La palabra es como algo que te envuelve. Y tú te vas moviendo en esa palabra y no hay demonio que pueda contra ti porque esa esfera te sustenta, te protege, te guía. Cualquier obstáculo que se levanta lo mueve. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede contra la voluntad de Dios. Amén. Amén. Mire, un hermano, una iglesia, un ministerio que se mueve en el reino de Dios, nada puede contra esa iglesia, contra ese hermano, contra ese ministerio. No puede. ¿Por qué? Porque se mueve en la palabra que sale de la boca de Dios. El que se mueve en la palabra que sale de la boca de Dios, se mueve en Dios. O sea, es Dios moviéndose en él. Es Dios moviéndose y esa persona es Dios. Y donde Dios se mueve, ¿quién puede tener a Dios? Denle un aplauso a Cristo. No le voy a mostrar, miren, le voy a mostrar un ejemplo de lo que estoy hablando de Israel en el desierto. Salmo 114, de lo que estoy tratando que entendamos. Salmo 114 dice, ya lo tienen. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. Oiga, el mar lo vio y ¿qué? Eso se refiere al mar rojo. Cuando Dios abrió el mar rojo. El Jordán se volvió atrás. Eso se refiere cuando Israel entró, cruzó el Jordán, que el agua se paró. ¿Se recuerda? Cuando los sacerdotes pisaron la ribera del río Jordán, ¿qué pasó? Sí, ¿por qué las aguas se recogieron? Porque Dios la paró. Dice el verso 114, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Usted sabe cuándo pasó eso? Cuando Dios estaba haciendo pacto con Israel en el monte Sinaí.
dice que el monte Sinaí temblaba porque Dios estaba en el monte Sinaí. El verso 6, el verso 5, ¿qué tuviste, Omar, que huiste? O sea, el salmista de forma poética está preguntando por qué el mar huyó. Y tú, Jordán, ¿qué te volviste atrás? ¿Por qué? Hasta ahora el salmista se está concentrando en Israel y en el mar, en el río Jordán, en los montes. Él está preguntando por qué pasó eso. Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? Y luego viene la respuesta. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de agua y el fuente de agua de la roca. Habla de otro milagro ahí, cuando ellos tenían sed y Dios hizo que saliera agua en la peña. ¿Qué quiero decir con eso? El que hizo que el mar se abriera no fue Israel, fue Dios. El que hizo que el agua se detuviera en el Jordán fue Dios. El que hizo que los montes, en el monte Sinaí temblara, fue Dios, la presencia de Dios. El que hizo que saliera agua de la peña fue Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo todo eso con Israel? Hasta el día de hoy, Dios todavía sigue haciendo cosas grandes con Israel. Aunque no parezca, Dios lo está haciendo. Pero yo le voy a decir por qué Dios lo hizo y lo sigue haciendo. Porque un día Dios le habló a un hombre llamado Abraham. Dios le habló. Yo quiero que usted se concentre en eso. En la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Dios habla, Dios no pierde el tiempo. Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y luego le dijo: si tú me obedeces, mira lo que yo voy a hacer contigo. Te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y será bendición. Fue la primera vez que la Biblia menciona que Dios se le manifestó a Abraham. La Biblia menciona que 7 veces Dios se le manifestó a Abraham. La última vez fue cuando le dijo: sacrifícame a tu hijo. Pero cada vez que Dios se le sacrificaba a Abraham, Dios se le manifestaba de una manera nueva y Dios ampliaba más las promesas que tenía con él. Habla de la descendencia de Abraham. Dios le dijo: esta tierra que tú ves, te la doy a ti, tu descendencia. Estoy hablando de lo que Dios habló, lo que Dios le dio a Abraham. Pero eso que Dios le dio a Abraham no se quedaba en Abraham. Tenía que ver con quién, con su descendencia. Después de Abraham viene Isaac. Dios vuelve y le habla a Isaac. Después viene Jacob. Dios le habla a Jacob. Pasa más de 400 años. Israel estaba en Egipto. Después de eso, y Dios se lo dijo que iban a pasar eso. Después de los 430 años que están esclavos, ellos claman a Dios. Y Dios se le revela a Moisés. ¿Y cómo Dios se le presenta a Moisés? Como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Qué quiero decir? Y Dios le dijo que iba a libertarlo y introducirlo a dónde. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Cuando Dios te dice algo, Dios nunca se olvida lo que Él te dice. Dios no hombre que mienta, Dios de hombre que se arrepienta. Además, cuando Dios te promete algo, hermano, Dios va a hacer que la palabra, su palabra, Él va a velar que su palabra se cumpla. Ahora, lo que Dios le habló a Abraham trascendía su generación. Iba más de su generación. Pero aunque Abraham ya no estaba, Dios estaba allí. Y Dios siguió hablando lo que iba a hacer con Abraham. Cuando llegamos al tiempo de Moisés, Dios se le revela a Moisés
Y Dios le dice a Moisés, mira, yo quiero que tú vayas a libertar a mi pueblo, o yo te envío para libertar a mi pueblo e introducirlo a la tierra que yo le prometí a vuestros padres. ¿Qué Dios está hablando? Yo no me olvidé de la palabra que le di a Abraham, que le di a Isaac, que le di a Jacob. Había pasado más de 400 años y Dios todavía estaba diciendo, yo voy a cumplir lo que le prometí a Abraham. Y cuando Dios envía a Moisés, Faraón dice, no. Dios le dice, ve ahí a mi pueblo. ¿Qué Dios hizo? Lo azotó con plaga. ¿Y qué tuvo que hacer Faraón? Váyanse. Hermano, Faraón endureció su corazón, pero Dios se salió con la suya. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice que va a hacer algo, nadie puede detener lo que Dios va a hacer. Y cuando ellos salen, y yo quiero que lo que estoy hablando, aplíquelo a la iglesia, a su vida, porque la palabra de Dios no es solo para conocer la historia. No, la Biblia dice que la cosa que se haya escrito es para nosotros, para nuestra enseñanza. Dios quiere que apliquemos la palabra en nuestra vida. La situación que tú estás pasando, el ministerio, los problemas, las pruebas. Hermano, si tú atiendes a la palabra de Dios que sale de su boca, hermano, ese problema se va a acabar. Dios se va a encargar de solucionar ese problema. Si tú atiendes la palabra que sale de la boca de Dios, ese ministerio se va a levantar. ¿Por qué? Porque ese ministerio no es tuyo, le pertenece a Jehová. Después, cuando salen, Faraón dice, no, ¿cómo yo debo ir a Santi? Vamos a buscar a Santi. Y ahí fue donde Dios abrió el mar rojo. Ahí donde se cumple, o ahí se ve por qué Dios abrió el mar rojo. ¿Por qué Dios abrió el mar rojo? Porque Dios le prometió a Abraham que iba a introducir, que esa tierra era de la descendencia de él. Y llegó la hora. Había llegado el tiempo de Dios, lo que se conoce como el Cairo de Dios. Era el tiempo de Dios para que Israel entrara a la tierra y Faraóncito quería detener eso. Cuando llega el tiempo de Dios para cumplir la palabra que Dios te dio, no importa que Faraón se levante, Dios lo va a cumplir. Si Dios tiene que acabar con Faraón, Dios lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede detener el cumplimiento de la palabra que sale de la boca de Dios. Nadie. ¿Por qué tomaron agua del desierto de la roca? Porque Dios decía, ellos tienen que entrar a su tierra. La gente que murieron en el desierto no murieron porque Dios quería. Ellos murieron porque no le creyeron a la palabra que sale de la boca de Dios. De esa generación, solo 2 creyeron y fueron los que entraron. Josué y Caleb, que si Dios no interviene, lo mata, y a Moisés. Ellos entraron por eso. Porque ellos creyeron a la palabra que sale de la boca de Dios. Yo lo he visto en iglesia. Aquí hay pastores. El hermano que obedece la palabra de que sale de la boca de Dios, Dios lo bendice. El hermano que no le cree a Dios y anda en su dando vueltas y Dios no lo bendice como quiere bendecir.
Dios de misericordia ahí. El ministro que obedece la palabra que sale de la boca de Dios, Dios lo levanta. El ministro que no obedece, no avanza. Eso no tiene que ver con el pastor, ni el diácono, ni el anciano, ni el líder, ni el hermano, porque ese es el problema. Desobedecen a Dios, después le quieren echar la culpa a fulano y fulana. Mire, hermano, si usted obedece a Dios, no habrá nadie que pueda detener la bendición que Dios tiene para tu vida. Cuando Dios abre puertas, nadie la puede cerrar. Amén. Eso no tiene que ver con nadie. Ay, a mí me fue así porque fulano. No, mentira. Si Dios está contigo, aún las cosas desagradables te ayudarán a bien, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y luego Pablo explica, esto es a los que conforme a sus propósitos son. ¿Y quiénes son los que se mueven en el propósito de Dios? Los que atienden a la boca, a la palabra que sale de la boca de Dios. Ese pasaje, Pablo dice, a lo que conoció, predestinó, y a lo que predestinó, justificó, y lo que justificó, glorificó. Pues, ¿qué pues diremos a esto? Más o menos así. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego él comienza a hablar, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Habla acerca luego él dice, por lo cual estoy seguro que ni espada, ni principado, ni la muerte ni la vida podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. O sea, mire, cuando Pablo habla así, si un hermano habla así, alguien va a decir, ¿quién te cree? ¿Fuera Dios? Y luego un hermano va a decir, la Biblia dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Mira, hermano, si un hermano está en la voluntad de Dios, ese hermano sinceramente se esfuerza para hacer la voluntad de Dios, Dios guardará a ese hermano para que no caiga. Y si rebalara, la Biblia dice que el justo cae 7 veces y Jehová lo levanta. Porque Jehová conoce el corazón del hombre. Lo importante de lo que estoy diciendo es, hermano, si tú te mueves en el propósito de Dios, nadie podrá detener que tú llegues a donde Dios quiere que tú llegues. Iglesia, palabra de vida, si tú sigues moviéndote en la palabra que sale de la boca de Dios, lo que Dios ha hecho no es casi nada en comparación a lo que Dios hará de aquí en adelante. De aquí en adelante. Porque la gloria postrera, la gloria de la casa postrera, siempre será mayor que la primera. Siempre. Amén. La clave es moverse en la palabra que sale de la boca de Dios. Noé, Dios le habló. Nadie más obedeció. Solo su familia. ¿Quién se salvó? Solo los que obedecieron. Cuando Noé y su familia se movían en el arca, ¿en qué se estaban moviendo? En la palabra que sale de la boca. Ahí están los pastores. ¿Cuál es la clave de que la iglesia de ellos va a ignorarse? La palabra que sale
de la boca de Dios. Y al momento que uno se desvía de la voluntad de Dios, está el problema. Yo termino con esto. También Dios utiliza la palabra que sale de su boca, la espada de doble filo, como arma de conquista. Como arma de conquista. La iglesia de Jesucristo de otro día, Dios lo está llamando a conquistar cosas nuevas. Hay cosas mayores que la iglesia debe conquistar. Debe conquistarlo. La iglesia no puede quedarse como está igual. Dios quiere que la iglesia conquiste nuevas cosas. La iglesia no puede hacer de ser conformista. Es que la mentalidad de Dios no es conformista. Siempre su reino va en expansión. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Siempre va en expansión. Hay una oración que hizo Aves, que es profética. Aves dijo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo? No, para que no me dañen. Oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, para que no me dañen. Aún en el comercio, una vez lo leí, que dice que una empresa que no sigue creciendo está destinada a desaparecer. Una empresa en el comercio, si se queda ahí, porque siempre hay competitividad, siempre hay nuevas cosas, actualización, y si la empresa no se mantiene ese ritmo para seguir creciendo, muere. La competencia la acaba. Nosotros estamos en una guerra. Nosotros somos parte de una guerra. Hay una guerra. Nosotros somos parte de una guerra de dos reinos. Dos reinos. El reino de Satanás y el reino de Dios. En esa guerra, la iglesia no puede conformarse. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios está avanzar. Siempre el reino de Dios está avanzar. ¿Cuál es que dice la gran comisión? Ir y hacer a dónde. Ya la iglesia cumplió eso. No puede detenerse. Y el diablo también está redoblando esfuerzos para llevarse las almas al infierno. Mire, hay personas que Dios le ha mostrado la actividad que hay en el infierno. Esa es la palabra, la constante actividad del enemigo llevándose la alma al infierno. La cantidad de gente que se va al infierno por segundo, yo no recuerdo esa estadística, la cantidad de gente, hermanos, que los demonios se están llevando a la gente al infierno. Y ustedes como predicadores hablando de prosperidad. ¡Basura! Para ellos lo más importante es, y las almas se están yendo al infierno, yo no sé cuántas por segundo. Dios le va a pedir cuenta a esa gente. La iglesia que se ocupa de salvar las almas, Dios la va a prosperar. Porque para Dios lo más importante son ¿qué? ¿Por qué, pastor, usted cree que Dios le provee a su ministerio? Porque Dios ve que ustedes quieren ganar almas. Si Dios ve que un ministerio quiere ganar almas, Dios va a proveer a ese ministerio. Porque la pasión de Dios son las almas. Amén, amén, amén. Entonces ustedes, predicadores que dicen, y puede que sea cierto, pero hay que tener cuidado, la intención. Que la Biblia habla más del dinero que de las almas. Que es basura, hermano, que se arrepienta. Como que el dinero,
indirectamente está diciendo que más importante es el dinero que las almas. Entonces Cristo vino a salvar el dinero. Cristo dio su vida por el dinero. Son asalariados. Algunos no son ni asalariados, son maleantes. Maleantes. El maleante, el asalariado trabaja por el dinero. El maleante no. El maleante roba. Hay predicadores, hermano, que no irían a predicar donde yo pastoreo, porque no son mucha gente allá. Ellos están buscando esto, ¿eh? Aún te preguntan cuál es la entrada. Quieren saber cuánto dinero maneja la iglesia. Predicadores asalariados. No le interesan con las almas. No le interesa con las almas. Si fuera dinero, yo busco un trabajo para ganar más dinero. Pero yo no voy a cometer esa locura. Porque yo sé lo que Dios quiere que yo haga. Sería un loco, un insensato. Mejor si vas a dar, vete mejor a una empresa o a un negocio, pero no use la obra de Dios para ganar dinero. No hay problema con Dios. Yo voy a pedir cuenta, hermano. El reino de Dios está en expansión. El negocio de Dios son las almas. Oye eso, hermano. El negocio de Dios son las almas. Cuando Cristo vino a la tierra a morir, estaba invirtiendo. ¿Usted sabe cuál fue la inversión de Dios? Jesús. Su vida. Él dio su vida, ¿para qué? Isaías 53 dice: cuando vea el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Amén. ¿Usted sabe cuál es el fruto de la aflicción del alma de Cristo? Una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Ven. Cuando Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y luego habla por qué Jesús debe ser ponerle nuestra vida a él como modelo. Dice que él menospreció el oprobio, por el gozo puesto delante de él. Usted sabe lo que es el oprobio. El oprobio es la vergüenza, el rechazo. Él vio todo cuando la autoridad romana, la autoridad judía, iban a rechazarlo, iban a golpearlo, iban a hacer un juicio injusto, iban a llevarlo a Pilato. Pilato iba a quebrantar las leyes aún romanas, un juicio injusto, cuando iban a rechazarlo por Barrabás. Cuando el pueblo iba a gritar, crucifícale, todo eso, desnudo en la cruz, toda esa vergüenza, el pecado sobre él, hermano, dice, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. O sea, Jesús pesó el gozo puesto delante de él y el oprobio, todo el sufrimiento, todo, hasta la muerte, todo lo que rechazo. Y el gozo, pues, ¿usted sabe cuál es el gozo puesto delante de él? Una iglesia santa, sin mancha ni arruga. ¿Cómo Jesús llama a la iglesia? ¿Cómo Jesús la llama? ¿Ah? Su novia. El hombre que ama a una mujer, como predicaba el siervo, el pastor esta mañana, va a sacrificarse por ella, porque es para él, ¿verdad? A fin de presentar para sí. Bueno, Jesús
la visión de Jesús, la pasión de Jesús es las almas, pero el final de su trabajo de sacrificio en la iglesia, una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Entonces, cuando Jesús vio de este lado el gozo, una iglesia santa, sin mancha ni arruga, y Jesús vio de este lado todo el sufrimiento hasta la muerte, Jesús dijo, vale la pena ir a la cruz. La balanza el peso pesaba más la iglesia sin mancha ni arruga. Si no fuera así, tú ni yo no estuviéramos aquí adorando y alabando el nombre del Señor Jesús. O sea, lo que aquí tratamos de explicar, hermano, que para Dios lo más importante son las almas y la voluntad de Dios, ir alrededor de las almas. La verdadera voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios siempre irá en el entorno de las almas. Tanto las perdidas para salvarlas como las que ya están en la iglesia. Siempre. Entonces, cuando una iglesia planifica ganar almas, abrir iglesias, mejorar la instalación de donde se reúnen los hijos de Dios. ¿Usted cree que Dios se va a quedar con la mano cruzada sin respaldar esa iglesia? Dios va a respaldarla porque están haciendo lo que Dios quiere, porque están satisfaciendo su pasión, que son las almas. Un pastor que ame la congregación que él pastorea y se esmera para que los hijos de Dios crezcan, ¿cómo Dios no va a bendecir a ese pastor? Amén, amén, amén. ¿Ah? Claro, cuando Dios lo bendiga tampoco que se olvide que fue Dios. No, yo digo eso porque sucede que hay siervos que después que Dios lo bendice, se olvida de dónde Dios lo sacó. Pero Dios le dijo a Israel, Dios le dijo a Moisés, te envío a libertar a mi pueblo e introducirlo a la tierra que fluye leche y miel. Moisés no entró. Usted sabe por qué. Desobedeció a Dios. Pero Dios levanta a Josué. Ahora Josué ya está listo. Ellos cruzaron el río Jordán. Ya están listos para conquistar la primera ciudad. ¿Qué es cuál? Jericó. Mire, yo quiero que usted entienda. Josué estaba en la voluntad de Dios. Pero aún estando en la voluntad de Dios, no es suficiente estar en la voluntad de Dios. No es suficiente hacer la voluntad de Dios. Hay que hacerla como Dios quiere. Y Josué sabía que tenía que conquistar a Jericó, pero él necesitaba estrategia. Y mire en Josué, bueno, yo voy a mencionarlo, no voy a leerlo ahora por el tiempo, solamente quiero que usted lo lea después. En Josué 5:13, hasta el 6:3, porque no quiero detenerme ahí mucho. Lo que yo quiero llamar la atención es cuando Josué estaba ya en los preparativos para la conquista de Jericó, se le apareció un varón con una espada en la mano. Y cuando el varón se le apareció, Josué le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres contra nosotros? Algo así. Porque él tenía una espada en la mano y estaba en tiempo de guerra.
Y Josué no sabía quién era ese varón. Pero el varón le dijo, yo no soy ni de aquí ni de allá. Yo soy príncipe de los ejércitos de Jehová. Y apenas él oyó de su hermano, que el ángel le dijo, quita el calzado, porque donde tú estás es santo el lugar. Apenas lo oyó de su hermano, que hizo Josué, se postró a tierra. Ahora, esas fueron las mismas palabras que le dijo el Señor a quién? A Moisés. Pero Moisés no terminó la obra. Ahora Dios se lo dice a quién? A Josué, que va a seguir la obra. Cuando él se postró, él le preguntó al varón, ¿qué dice mi Señor? Algo así. O sea, llamó a ese personaje Señor. El acto de postrarse y llamarlo Señor significa que Josué se dio de cuenta que era Dios. Amén. Y es lo que nosotros llamamos la teofanía o la cristofanía. Una manifestación física de Dios. El ángel de Jehová. Era el ángel de Jehová. El que se le apareció a Abraham. El ángel de Jehová. El que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Esteban dijo que se le apareció. Cuando usted lee en Éxodo dice que Jehová le habló a Moisés. Pero Esteban dice en Hechos 7 que el ángel se le apareció en la zarza ardiente. Otra palabra, ese ángel de Jehová es Jehová. Es la segunda persona de la Trinidad. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Su unigénito, su hijo que está en su seno, Él le ha dado a conocer. O sea que esa manifestación de Dios era la segunda persona de la Trinidad. Isaías también tuvo una revelación de ese personaje, pero sentado en un trono. Porque Isaías dijo, ay de mí, que soy de labios inmundos y habito en medio del pueblo de labios inmundos, porque he visto al Rey de Gloria. ¿Y por qué no murió? Porque él vio a la segunda persona, no a la primera. Moisés hablaba con el ángel de Jehová, pero dice que Moisés hablaba cara a cara. Esa era la segunda. Pero cuando él le pidió a Dios ver su gloria, ¿qué el Señor le dijo? El hombre que ve mi gloria muere. Pero te voy a dar que vea mi espalda. Cuando pidió ver su gloria, hablaba de su rostro, pero le estaba pidiendo a la primera persona. Pero dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. Pero en cambio vio la espalda y solo la espalda se le pegó algo de la gloria de Dios. Pero hablaba cara a cara con quién. El ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová? Jesús. No se llamaba Jesús porque todavía no había nacido por obra del Espíritu Santo. Dice, se llamará Jesús. Pero antes no era Jesús, el verbo de Dios. Así que el que se le apareció a Josué era Dios. Con una espada en la mano. Ahora, Dios no necesita una espada en la mano. ¿Han pensado en eso? ¿Por qué Dios aparece con una espada en la mano? ¿Usted sabe por qué? Porque esa espada, ahora, bueno, no se lo digo todavía. Usted lee el 6:13, ¿sabe lo que dice? Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Pero, y ese pero es grande. Pero Jehová había dicho a Josué, ¿está entendiendo? Esa palabra dicho, esa espada representa eso. La espada del Espíritu, la palabra de Dios que sale de su boca. Jehová había dicho a Josué, y ahí habla de lo que tenía que hacer. ¿Qué le dijo? Usted sigue leyendo, habla de la estrategia. Rodearéis a Jerusalén. El primer día, ¿cuántas vueltas? 6. Jericó. 6.
7 vueltas. Una la primera. Una. El primer día una vuelta. Y el otro día una vuelta y la última 7. Y después cuando yo le avise, ustedes gritan y los muros van a caer. Esa espada representaba el rema de Dios. Ese ángel, ese personaje se le apareció a Josué para darle las estrategias para vencer y conquistar Jericó. Dios es un Dios de estrategia. Hermano, no, usted no tiene que invitar a otro pastor o a otro líder o a otro hermano. Dios es un Dios de estrategia. Y Dios, su sabiduría infinita, tiene muchas maneras de hacer lo que Él quiere. Lo que hay que acercarse a Dios y oír lo que Dios tiene que hablar para hacer las cosas como Él quiere. Para conquistar, Dios da estrategia. Pero nosotros estamos pastoreando a una bruja adúltera, bruja adúltera. Que había hecho caer hombre de Dios, hermano de la iglesia. Era miembro de esa iglesia después. No lo era. Y ella tratando de eliminar la iglesia, sacaba firmas de la comunidad para que la iglesia cerrara, para que nos quitaran el terreno. ¿Cuántas cosas no hacía? El Señor me ayuda con un canto, no recuerdo ni dónde lo oí, lo escuché. Y siempre lo cantaba, todavía lo cantaba. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca, te daré. La segunda parte dice, esparciré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en el nombre del Señor. Y habla que para siempre. O sea, es un canto profético. Es una combinación de diferentes promesas en el Antiguo Testamento, ese canto. Pero la parte que dice, esparciré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Un domingo yo estaba predicando el culto y después la predica el Señor me dijo, saca la iglesia y que dé 7 vueltas alrededor del terreno. Yo me acordé de Josué. 7 vueltas. El sol caliente, los hermanos ahí, los hermanos adultos salieron. Ya. Hermano, usted se imagina, un arquitecto llega y nos dice que tenemos que tumbar en parte de lo que hemos construido, un salón, todo lo que es servicio, cocina, porque según él por ahí va a pasar una vereda vehicular. Cuando los planos originales no debe ser ahí. Pero ese arquitecto se metía en la casa de Samuel. Un día una hermana vio, ella no sabía que la hermana estaba dentro del templo. Ella con un vecino cambiando los puntos del terreno, quitando los terrenos. El arquitecto, ustedes no pueden estar ahí. Yo no sé qué. Después lo viene hablando como que soy un ignorante. Acuérdense lo que pasó en Mocambo, con la iglesia allá. Tú no puedes detener el progreso de Dios a mí. Pero Dios me dijo, da 7 vueltas alrededor del terreno, se acabó. Dios no discute con nadie. Dios habla y luego actúa si obedecemos. 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
No pasó mucho tiempo cuando Prodal llegó, la lata, midiendo el terreno. Hey, ese terreno ya había sido medido 2 veces por el gobierno y ahora manda de nuevo al gobierno a medir. Y cuando estaba midiendo, que el Mini llegó y fueron al terreno de esa señora. ¿Usted sabe lo que le dijeron a la señora? Este terreno está muy cerca del río. Usted no puede vivir aquí. Este área, a ver, ¿cómo es? El peligro. ¿Ah? Sí, o sea, prohibido que vivas aquí. Ella no vive ahí. Esparciré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Pero, ¿usted sabe por qué Dios hizo eso? No por mí. Es porque esa iglesia Dios la puso ahí para que el evangelio se esparciera por toda esa región, para que la gente se salve. Y esta mujer bruja quiere venir a parar eso. El que se mete con la iglesia se mete con Dios. Y el que se mete con Dios le va mal. Mire, un líder, un pastor, un hermano le va a venir ataque. Pero usted tiene que calmarse. Usted no puede dejar que le agarre la desesperación. Un pastor, un líder, no puede permitir que le agarre la desesperación, porque el pastor está allí para dar palabra de aliento. Cuando una iglesia está pasando por crisis, Dios va a dar palabra de aliento. Dios va a dar rema. Y mire, Dios nunca va a hablar derrota a la iglesia. Dios jamás va a hablar fracaso a la iglesia. Nunca un hermano debe subirse al púlpito a llorar delante de la iglesia fracaso. Nunca debe hacer eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la realidad en el mundo espiritual es al revés. La iglesia no está en derrota. Puede que un hermano esté en derrota, puede que haya problemas en la iglesia, puede que el hermano cayó, pero eso no significa que la iglesia está en derrota. La iglesia de Jesucristo no está en derrota. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, ¿quién lo dijo? Jesús lo dijo. Y si él lo dijo, así es. Y si yo tengo problemas, eso no significa que la iglesia donde yo voy está en derrota. Y aunque yo tenga problemas, eso no significa que yo esté en derrota. Mientras yo esté en Cristo, procurando agradarle, aunque yo esté en problemas, yo estoy en victoria. Porque mi victoria no depende de la circunstancia, por más adversa que sea. Mi victoria depende de mi relación con Cristo. Y si yo estoy conectado con Cristo, yo estoy sentado con Cristo a su derecha en los lugares celestiales. Y si yo estoy allá arriba, yo estoy en victoria, porque estoy sobre los principados, potestades, sobre la hueste espiritual de maldad. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a seguir, hermano. Yo le doy gracias a Dios, pastor, por algo. El pastor caballero, él no se dio cuenta quizás lo que él estaba haciendo. Pero yo estaba bien, muy enfermo, ¿se acuerdan? Él me decía, Andy, venga, Andy, esto. Y yo estaba bien mal. Y él no me trataba como que yo estaba enfermo. No, venga.
¿Sabes cuántas veces yo corría al hospital como que me iba a desmayar? ¿Sabes lo que me dijo un médico? Tus síntomas son de principio de derrame. Eso es que me ayuda a eso. Pero la actitud del pastor conmigo no era como que yo estaba enfermo. Y esa actitud es correcta. No es que uno va a tentar a Dios, pero uno debe discernir cuando algo viene de Satanás. Uno debe discernirlo. Yo llegaba a la iglesia, no me sentía bien. Yo veía a un líder ahí hablando negativamente. Yo hablando de hermano. Yo, ¿qué le pasa a ese hermano? Y cuando yo subía al púlpito, ¿qué me salía de la boca? Palabra de aliento y de victoria. Nunca me salía negatividad. Nunca me paré delante de la iglesia a lloriquear. Me paraba a dar palabra que sale de la boca de Dios. Y yo mismo me sorprendí y decía, wow, yo estoy pasando esto y Dios me dice que le diga a la iglesia palabra de victoria. Entonces, ¿a quién yo le voy a creer? El hombre o la mujer que trata con la palabra que sale de la boca de Dios se dará de cuenta que Dios siempre va a hablarle a su iglesia paz. Y cuando habla la iglesia fuerte, es para levantar. Nunca le va a hablar a la iglesia fracaso y derrota. ¿Por qué? Porque Dios enseña su palabra, que su reino va de victoria en victoria. Siempre, no importa tu situación, tú estás en victoria. Amén. Tú sabes lo que el diablo quería sacar de hoy. El diablo no quería su dinero. El diablo no quería matar a su hijo y ya. El diablo no quería, hermano, quitarle todo. Mire, la enfermedad que tuvo no era el fin. Era un medio para llegar a su fin. ¿Sabe cuál era el fin? Que blasfemar delante del rostro de Jehová. Y yo digo alguna cosa que no debía, se repitió. Pero el diablo no logró que blasfemara contra Dios. Y yo quiero decirle a algunos hermanos aquí, hay hermanos aquí que su prueba están pensando soltar. Hay hermanos que sueltan ministerio, se van de la iglesia. Dios te hizo algo malo. Dios te ha fallado. ¿Por qué tú haces eso? Eso que tú estás pasando es pasajero. Ese problema es pasajero. Un día Dios te va a levantar. Pero eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que tú te alejes de Dios. El diablo quiere que tú sueltes el ministerio. Hermano, escuche. Si tú tienes un ministerio y tú sueltas el ministerio porque estás pasando un problema, eso es una gran equivocación. Que puede que lo lamentes toda tu vida. Lo peor es que no se sale de la voluntad. No haga eso. Aunque te estés cayendo, no sueltes el timón. Aunque parezca que vas a caer, no sueltes el timón, hermano. Porque mientras tú te mantengas el timón, tú estás glorificando a Cristo en tu prueba. Estás glorificando a Cristo. Y en esa actitud estás honrando a Dios. Y el que honra a Dios, Dios a su tiempo lo honrará. Aleluya. Aleluya. Todo lo que estoy hablando tiene que ver con tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, Dios dio una palabra a esta iglesia. Hay una visión de Dios para esta iglesia. ¿Por qué te vas a salir de la nube de Dios? ¿Por qué te vas a salir del Chequiná de Jehová? ¿Por qué te vas a salir de la voluntad de Dios?
Si lo mejor es estar en la nube, porque en la nube te mueves en la palabra que sale de la boca de Dios. Y si te mueves en esa dimensión, hay provisión, hay protección, hay guianza, aleluya, hay sustentación. Dios está contigo. No cometa esa locura. Mantente en la victoria de Dios. Porque juntamente con la tentación, Jehová da la salida. Aleluya. Ahí donde está, hermano. Ahí cierren los ojos. Hay gente aquí que está pensando soltar algo. Dios te dijo que lo soltara. Si Dios no te dio, no lo haga. Es una locura. Mantente en la línea. A un pastor, caballero, si usted no recibe otra directriz de Dios, siga ahí mismo. El diablo, ¿cómo le gustaría que usted se desviara? El diablo está preocupado por lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Él está preocupado porque a esta iglesia Dios le va a entregar más recursos. A esta iglesia Dios le va a dar más armas. El enemigo está en problemas. El enemigo está así, ¿ven? El enemigo está así. Está así. ¿Qué hago? ¿Cuál es la próxima estrategia que ellos tienen? ¿Qué harán? Y hay hermanos aquí que están desanimados. ¡Basura! El que debe estar desanimado es el diablo. Él. Porque viene derrota sobre él. Vienen avances y conquistas de esta iglesia contra él. Si la iglesia se amarra, se sigue los lobos y avanza como Dios quiere, hay cosas de Satanás que van a caer. Van a caer. Punto de domingo van a caer. Colón necesita, hermano, una limpieza espiritual. Colón necesita, hermano, que espacios. Hay espacios. Hay lugares que deben ser llenados con el evangelio. Hay puntos donde el narcotráfico no debe dominar. Debe dominar la iglesia. Y la iglesia tiene autoridad sobre los principados del narcotráfico. Porque para cada pecado hay demonios. Pero Dios le ha dado autoridad y potestad a la iglesia de hollar serpientes y escorpiones. Iglesia, Dios te está llevando a un nuevo nivel de guerra espiritual. Ahora lo que Dios quiere es equiparte con armas para atacar a espíritus de mayor jerarquía. Pero si vas a hacerlo, asegúrate que en medio de ustedes no haya gente los que están en esa actividad, que no sean gente así espiritualmente. Porque lo que Dios quiere, hermano, hay potestades de vicios, de mafia en Colombia, que Dios quiere destruir eso. Pero Dios no puede hacerlo con gente así. Es algo muy serio. Tiene que ser gente de verdad, con los pantalones bien amarrados y la hermana con su falda. ¿O quiere que diga pantalón? Dígame. Yo lo digo. No. Tiene que estar. ¿Cómo es que hay tantas iglesias, pastor, en la ciudad de Colón y todavía usted ve el problema de pandillas y eso? Todavía, ese como Israel que conquistó la tierra y todavía había cananeos. Dios no quiere eso. Dios quiere que Colón sea para Cristo. Nadie que parte del pastel para Satanás. Todo el pastel le pertenece a Cristo. Y Varela no va a poder solucionar los problemas de Colón por su cuenta. Porque el único que puede hacerlo se llama Jehová. Dios. Ejército. Oh, Dios.
esos demonios que están allí tienen que caer ante la autoridad de Cristo Jesús, porque el Cristo que esta iglesia sirve no es cualquier Cristo de madera, no es Cristo de cemento, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Por cuanto se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba, abajo, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y para gloria de Dios Padre. Un hermano dirá, pero pastor, ya usted no termina, porque usted dice ese pasaje. No, yo estoy declarando proféticamente el señorío de Cristo sobre Colón. Yo no estoy llenando un vacío de la predicación. Yo estoy hablando proféticamente. No puede haber mafioso que resista la autoridad de Cristo. Escuche, no puede haber pandillero ni bandolero que pueda desafiar el avance de la iglesia. Palabra de vida. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor de Colón. Cristo es el Señor de Colón y los demonios tienen que huir. Fuera, fuera. Yo creo que usted conmigo lo diga. Estamos realizando un acto profético para que Colón sea conquistado para Cristo. Porque de Jehová, el hermano lo dijo, el hermano Dios dice, bueno, él dijo abajo, pero es lo mismo, el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece a él. Nada le pertenece a Satanás. Y esta iglesia ha sido llamada a tomar lo que le pertenece a Satanás, a Dios, a arrebatárselo de la mano de Satanás y entregárselo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que allí, cierre los ojos, levante la mano derecha como señal de fuerza y poder divina. Yo, iglesia del Señor, diga, yo, iglesia del Señor, reunido como un solo hombre, nos ponemos de acuerdo para conquistar cada espacio, cada milímetro del territorio de Colón para Cristo, porque le pertenece a Cristo. Así que en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, atamos todo demonio que trate de dominar a Colón. Los atamos todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, toda muestra espiritual de maldad en las regiones celestes. Lo atamos, 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 lo atamos en el nombre de Jesús. Lo atamos y lo lanzamos a la vida. Fuera, 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 se va, fuera, fuera, fuera. Vamos allá y declaramos que ese vacío he llenado con la gloria de Dios, con el Shekinah de Dios. Declaramos que la nube de Dios cubrirá Colón y milagros poderosos comenzarán a ocurrir. Milagros de liberación masiva
sanidad masiva, salvación de almas masiva, de todos los niveles sociales. A una policía será impactada por el poder de Dios. Las cárceles, los policías se entregarán a Cristo. Los delincuentes se entregarán a Cristo. Habrá una renovación poderosa espiritual en todo. Declaramos avivamiento. El corón en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Alabe a Dios ahora, hermano. Aleluya. Aleluya. Por muchos años se ha orado y ayudado por el pueblo. Algo debe ocurrir. Pueblo no le pertenece a ningún hombre. Hay hombres allá con armas, con dinero, droga, que se atan. Dios tiene poder. Nadie puede tener más poder y autoridad que Cristo. Amén. Y la iglesia no debe permitirlo. La iglesia debe usar la autoridad que Dios le ha dado. Amén. Para la gloria de Dios, que cuando se hable de pro, tengan que hablar de Cristo también. Porque Él recibe la gloria. Él merece la gloria. Den un fuerte aplauso al Señor.